Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, sexta temporada, capítulo 5. Un capítulo que quedará en la memoria, al menos en la memoria de las personas que nos están siguiendo desde hace más de un año. Agradecido con todos ellos, agradecido con las personas que se unieron esta semana, agradecido con los comentarios que vinieron de diversas partes del mundo, desde Grecia, pasando aún Japón, China, los Estados Unidos, desde Venezuela, muchísimas también, de aquí de España, de Colombia. Muchísimas gracias a todas esas personas que también se comunican al privado, que se comunican también vía el blog que tenemos nosotros en la web, preparado todas las semanas con un artículo diferente. Aunque bueno, esta semana faltó artículo porque estábamos muy ocupados en otros trámites. Día de luto nacional para nosotros, todos los venezolanos. Siento que es un año de grandes aventuras. Digo aventuras no en términos burlones ni nada de esto, ¿no? Sino un año de aventuras, porque pensándolo de forma detallada, Venezuela viene cimentado en una estructura que, aunque se pensó democrática y se pensó para el pueblo y se pensó para la sociedad, con el terremoto, con los dos terremotos que azotaron a nuestra hermosa Caracas, a nuestra hermosa capital, y a La Guaira y a otros estados de Venezuela, vaya mi saludo, mi respeto, vaya mis oraciones por todas estas horas que han existido, por todos los mensajes de aliento que podemos nosotros dar desde la distancia. Ayer las redes sociales tuvieron un valor muy importante, muy positivo, algunos negativos por supuesto, pero muy positivos. Pudimos ver de primera mano, pudimos ver en vivo, live, pudimos ver los youtubers, los influencers, de una u otra forma unidos en un solo clamor, unidos en un solo sentir, como debe ser. El mundo conoce qué es Venezuela, el mundo sabe lo que puede ser Venezuela, y lo sabe producto de o sus riquezas, o lo sabe producto de esta gran migración de 9 millones de personas. Hoy tenemos varios puntos para tocar. El programa que tenemos especial, que vamos a hablar de algunas de las familias venezolanas en conjunto con otros emporios internacionales, quedará para otro día, porque nada, aquí lo importante es decir algunos datos, narrar algunos hechos, estremecernos también con algunos análisis e interpretaciones que salieron durante la semana. Un bocado nada más, voy a comenzar para no perder más tiempo. Y voy a leer algo aquí, les voy leyendo la cifra y vamos haciendo nosotros un análisis en la mente. Y bueno, se guardarán la rabia, no en el corazón, porque la rabia que se guarda en el corazón lo refleja desde los labios, y su vida pues tiende después a ser una vida negativa, llena de perjuicios, de depresiones. Entonces vamos a tomar esto en cuenta, porque ayer vimos de forma de los que estamos afuera, vía redes sociales, sufrimos, los que están adentro también sufren, pero a los que amanecieron sin hogar esta mañana, a los que se acostaron anoche sin saber qué iba a pasar mañana, que tienen hijos, aquellas personas que se acostaron a dormir y se despidieron por última vez de sus padres, pues vaya mis condolencias. Aquellas personas que salieron y cuando regresaron el edificio estaba ya en ruinas. Doble terremoto. Aquí hay muchas teorías que han salido de esto, pero bueno, vamos a los datos y luego entramos de lleno al programa. Yo hago aquí una distribución entre el año 2000 y 2025 del dinero que manejó el chavismo y que transfirió a algunos países, a algunas corporaciones, a algunas entidades, y en conjunto con cuando condenó algunas deudas, en conjunto cuando hizo donaciones, en conjunto cuando hizo regalos. Esto es puntos. Vamos a comenzar el programa con datos, porque los datos son fiables, son confiables y nos llevan a nosotros a hacer, aparte de un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo o cuantitativo en este caso, ¿no? Dice que el chavismo transfirió detalladamente al menos 63.800 millones de dólares a Cuba. Escúchese, 63.800 millones de dólares a Cuba y cerca de 50.000 millones adicionales a Petrocaribe,
ALBA, Nicaragua, Bolivia y otras naciones de UNASUR. Estamos sumando allí un aproximado de 113.800 millones de dólares, llevándolo un poco más allá. ¿Sí? Son datos que reflejan en la web, en centros de estudios bastante serios. Entre el 2000 y el 2025, el chavismo transfirió, vuelvo y repito, porque esto es una cifra que tiene que quedar marcada para lo que se viene ahorita, el análisis que vamos a hacer, 63.800 millones de dólares a Cuba y cerca de 50.000 millones adicionales a Petrocaribe, ALBA, Nicaragua, Bolivia y otras naciones u otros estados. Vamos en detalle. ¿Cómo se dividió todo este dinero? Empezamos. Para Cuba, 63.800 millones de dólares, principalmente en petróleo no reembolsable. ¿Sí? A cambio, Cuba, recuerde, médicos cubanos, deportistas cubanos, inteligencia, represión y un montón de cosas que sabe hacer muy bien Cuba y que la aprendió muy bien. A Nicaragua fueron 5.000 millones de dólares en subsidios petroleros. A Bolivia fueron 1.000 millones en subsidios. Para UNASUR y Petrocaribe, el petróleo con el 40% de descuento. Entre 70 y 569.000 millones de regalos a más de 40 países. Entre 70 y 169.000 millones de regalos a más de 40 países. Son datos que los estamos sacando el día de hoy, cuando decidimos cambiar el tema que teníamos preparado. Aquí estamos sumando una enorme cantidad de dinero. Entre 70 y 169.000 millones de regalo a más de 40 países. Hay otra distribución aquí, la chuleta. Regalos aproximadamente de 5.000 millones en bonos que compró de Chávez, de bonos de deuda soberana en Argentina a los esposos Kirchner. 5.000 millones de dólares con el valor de los años 2000, que es mucho más el valor de lo que refleja hoy 5.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, que es una pasta, dirían aquí en España. Empezamos con, 800.000 dólares. Recuerdan ustedes el caso de Guido Antonini Wilson en el año 2007, 800.000 dólares, ahí comenzaron a desatarse los guisos. A Ecuador, con Correa, armó refinerías en Ecuador. En Uruguay compró empresas locales como por ejemplo Sol Petróleo y financió muchas cooperativas. A Haití fueron aproximadamente 2.000 millones de dólares en petróleo. A República Dominicana y a Jamaica fueron descuentos de hasta el 50% en petróleo y 3.000 millones para presupuestos internos. A Estados Unidos fueron 500 millones de dólares como publicidad y propaganda cuando se atrevió Chávez a darle combustible para el plan de calefacción en Nueva York y Massachusetts. Volvemos. Vamos a repetir, por si alguno entra tarde al programa. Estamos hablando que entre el 2000 y el 2025, Chávez, después Maduro, no Delcy Rodríguez, Chávez y Maduro, Delcy no, porque Delcy está controlada, las tienen controladas. Entre el 2000 y el 2025, el regalo o la transferencia de nuestro dinero por ventas de petróleo fueron de 63.800 millones de dólares a Cuba y 50.000 millones adicionales a Petrocaribe, ALBA, Nicaragua, Bolivia y otras naciones de UNASUR. Y entre 70 y 169.000 millones de regalos a más de 40 países del mundo. Y ya definí allí cómo fue ese regalo, a qué países fue. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Para hablar un poco del clamor nacional, cuando el día de ayer nuestros bomberos no tenían una linterna, no tenían cascos de seguridad y no tenían las herramientas necesarias para una catástrofe. Para una catástrofe. No hay que politizar los terremotos, dijeron ellos, pero es que si hubiese un país, si el país hubiese estado con un fondo de emergencia, si los cuerpos de bomberos de todo el país, si la seguridad civil hubiese estado armada con sus propias herramientas, con bloques, entendiéndose que no se protegió
la construcción antisísmica en Venezuela, entendiéndose que el gasto de dinero, que el regalo de dinero suma entre 170 y 220 mil millones de dólares que despilfarró Chávez y Maduro, sobre todo Chávez, condonando deudas, condonando deudas y regalando nuestro dinero, nada de esto hubiese sucedido. Una catástrofe natural sí existe, por supuesto que sí, pero hay países preparados. Pregúntenle a Chile, pregúntenle a México, pregúntenle a Japón. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Entendiendo que ayer clamamos, que ayer nos molestamos, que ayer le preguntábamos al aire inclusive, le preguntábamos al mismísimo Dios qué está pasando con Venezuela. Nos ha azotado todo, a estas generaciones nos ha azotado todo. A los venezolanos nos ha sucedido de todo. Pudimos ver el ascenso de Hugo Chávez en 1999 y de ese momento para acá ha existido en Venezuela tragedia. Que hubo anteriormente, sí, pero no quiero hablar de ese proceso. No quiero hablar de ese proceso. Vean los videos de lo que pasó en la catástrofe de Vargas y se darán cuenta cómo estaban los bomberos de la época y cómo están los bomberos de esta época. Después de despilfarrar 220 mil millones de dólares de regalos a otros países que no nos dieron absolutamente nada, el día de ayer nos vimos de manos atadas, nos vimos desnudos para poder nosotros mitigar al menos las emergencias, la catástrofe que está sucediendo en una Venezuela que ya venía golpeada y que no la golpeó uno solo, sino que la golpearon dos terremotos en el mismo instante. Incluso uno que duró 39 segundos, que era para haber acabado todo en Vargas y todo en Caracas. Un terremoto que si hubiese sido de madrugada, hubiese acabado 3, 4, hasta 5 veces más los muertos que apenas están en este momento contabilizando. Hay agencias que están colgando números exagerados también, entre 10.000 y 100.000 muertos. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Aquí se están hablando de muchas teorías, de muchísimas teorías. Y ayer el venezolano y el mundo recordó que existe Dios. Solo ayer en la catástrofe o solo en las malas recordamos que existe Dios y que existe un poder y que ese poder ha sido transgredido, porque en Venezuela, después de todo, entendemos nosotros que desde el año 1999 Venezuela fue vendida, escúchese bien, vendida al mundo oscuro. ¿Sí? Allá el que no crea, en este momento vamos a relacionar algunas de las teorías que se están hablando aquí, que se hablaron ayer y que pudimos nosotros extraer rápidamente para poder hacer el programa de hoy, que no quería mucho hacer el programa porque hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos encontrados, hay familiares. ¿Sí? Nosotros somos una familia los venezolanos. Ya venimos de una catástrofe producto de la mala política, una corrupción que alcanzó el saqueo de aproximadamente 500.000 millones de dólares. La pérdida más grande que ha tenido cualquier país del mundo en este siglo XXI y parte del siglo XX. Con el acabose que trataron de hacer con PDVSA, porque es que no sabían dirigir un país. Fue una banda que entró al país simplemente a tomar el poder para robar y con ello vender energías, vender espíritus y vender sangre al mundo oscuro. Mundo oscuro que hoy cobra. Mundo oscuro que sigue cobrando. Porque Venezuela, así como América Latina, continúa en idolatrías, continúa haciendo lo que no debe hacer. No piensan en el futuro, no piensan en el desarrollo. Tuvimos a China de socio por 18 años, 20 años y no sacamos nada positivo de China, entendiendo que China se apodera del mundo, ya está apoderado del mundo. Tuvimos a Rusia y no fuimos capaces nosotros mismos, no fue capaz Venezuela de desarrollar la industria petrolera, la industria armamentística, otro tipo de industria. No tenemos ni luz en Venezuela. 220.000 millones de dólares de regalos. Más de 500.000 millones de dólares robados en una corrupción extrema. El que venga aquí con algún comentario de que los bloqueos y las sanciones, sí, nunca lo hemos negado.
Entendemos que desde el 2015, con el decreto Obama, comenzó también una guerra híbrida contra Venezuela. En eso estamos claros. Pero ¿qué pasó los 17 años anteriores? Cuando nuestros bomberos ayer no tenían ni siquiera una linterna, estaban alumbrando con telefonitos para poder encontrar algo, a alguien. Mis respetos, honores merecen las personas que ayer arriesgaron su vida para poder rescatar a otro venezolano, porque ese es el venezolano. El venezolano no dice, no merece lo que no merecemos lo que nos estamos pasando. Yo digo, tal vez no lo merecemos, pero tampoco hemos hecho mucho desde el punto de vista cultural, moral, educativo. ¿Por qué? Porque tuvimos unos gobiernos que no les interesó eso. No les interesó desarrollar la industria petrolera. No les interesó desarrollar los tipos de energía y las diferentes industrias que había en el mundo, organizaciones, corporaciones que querían brindarnos ayuda, y se negó la ayuda cuando entramos en los problemas más grandes del Guri. No se atendió, no se asfaltaron carreteras, ni se construyeron nuevas carreteras en los últimos 20 años, no se han construido. No se ha modernizado como se tuvo que haber modernizado, al menos el metro de Caracas. Aquí nos podemos estar todo el día nombrando las cosas que no hicieron. Lo que sí hicieron fue robar. Lo que sí hicieron fue robar. Si es de esos 220.000 millones de dólares se le hubiesen colocado 100.000 millones de dólares al tema educativo institucional, nada de esto estuviese pasando. Absolutamente nada. Vimos cómo los edificios caían, cómo no respetaron las reglas antisísmicas. De allí proviene, ese es el origen del problema. Ese es el origen de una cultura maltrecha, de una cultura que estaba el 24 de junio tocando tambores en las playas, entendiendo lo que venía, comprendiendo que eso no se debe hacer. No quiero entrar aquí en trámites, soy muy respetuoso a las culturas. Pero aquí hay otras teorías también. Hay una teoría que a mí me tiene muy caliente, me tiene hasta muy molesto, porque esa misma teoría está pasando en este momento aquí en Europa con el calentamiento, con el calor, con los calores excesivos y también con el frío que está pasando en el sur de América Latina, en Chile y Argentina. Esto es una cosa extraña. Uno habla así del calentamiento global. Yo entiendo todo eso. No crean, he estudiado lo suficiente como para entenderlo. Solo que desde el año 2011, cuando hacía mis investigaciones con una amiga que se llama Rosa Benítez, nos pusimos una vez a investigar y encontramos una cosa que se llamaba Proyecto HAART. Y ese proyecto, a través del tiempo, pues viene haciendo algunos ensayos. Unos dicen que el primer ensayo fue lo que pasó en Indonesia, allá el 1 de enero del año 2005, y que se ha puesto en práctica a niveles superiores. Recuerden que el proyecto HAART es capaz de acabar un sembradío completo. Es capaz de desabastecer un país por completo en su sembradío. ¿Sí? Va directamente al riego, va directamente a la agricultura. Solo que en este momento ese proyecto también pudo haber ejecutado, ojo, no es oficial, es extraoficial. Pero hemos visto cómo después del año 2000 vienen sucediéndose una catástrofe tras otra. Incluso el huracán Katrina, que ha sido lo más violento que ha existido en los Estados Unidos, en conjunto con terremotos en México, en Haití, en Chile, en Japón. Ojo, ¿dónde suceden los terremotos? ¿Dónde han sucedido en los últimos años? Vean dónde han sucedido. Sí, donde pasa, obviamente, el cinturón de fuego y las placas tectónicas y todo esto, ¿no? Eso es algo natural. Contra lo natural no podemos luchar, son los que gobiernan. El mundo gobierna, lo natural gobierna. Somos nosotros los que invadimos esto. Ojo, aquí hay un análisis para hacer, porque a mí me queda dando vueltas muchísimas cosas aquí. Saliéndonos del proyecto HAART, que es una teoría. Ojo, el mundo espiritual que le acabo de hablar, el mundo del HAART que estamos hablando, son teorías, ¿no? Son teorías, que en este programa nunca hemos dicho en qué creemos ni nada de eso. Simplemente nosotros hablamos de geopolítica y tratamos de analizar los hechos. Pero aquí hay algo extraño que también sucede el día entre el 23 y el 24 de junio. Descaradamente, porque ya no queda otra manera. Ya no puede Venezuela tapar el sol con un dedo y no dar datos fiables en cuánto ha ascendido la deuda que tenemos nosotros, ¿sí? Hay una deuda de 240.000 millones, la misma cantidad que regaló Chávez y Maduro a los otros países. 240.000 millones de deuda. Sale el mismo día
que hablan desde los Estados Unidos sobre el financiamiento, el nuevo sistema financiero y el nuevo sistema monetario que va a gobernar en Venezuela, que es la dolarización. No de facto como está ahorita, no como válvula de escape como la citó alguna vez el tristemente célebre presidente Nicolás Maduro. No, sino como instalación a partir del 1 de enero del año 2027 como un nuevo sistema monetario dentro de Venezuela. Sale el mismo día de la deuda de 240.000 millones de dólares. Sale el mismo día en el que se estaba hablando muy fuertemente en la Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca y algunos informes que están saliendo, sobre el repetido, grosero, antisoberano, Estado 51, que se sigue hablando de que Venezuela puede ser el Estado 51. ¿Cómo rota esto con el término después del 3 de enero, con el hecho del petróleo, con el hecho del oro y el hecho del gas y todas las compañías estadounidenses que comienzan a entrar ya a Venezuela a firmar algunos contratos para poder extraer algunas riquezas? ¿Qué falta aquí? Aquí hay una triple emergencia y el mismo gobierno venezolano lo ha dicho. Nosotros en Venezuela tenemos una triple emergencia que para cualquier país es muy fuerte combatirla. Primero tenemos una emergencia económica y no la tenemos desde ahorita sino desde hace 10 años. Tenemos una crisis económica producto, vuelvo, insisto, de las malas políticas, del abandono de PDVSA, de las expropiaciones de Hugo Chávez, de haber votado 20.000 personas especialistas en la industria petrolera, luego de las sanciones, luego del bloqueo. Hay una crisis económica ya sostenida de 10 años que ha hecho que 9 millones de venezolanos hayan salido del país y estén regados por el mundo, que ha hecho que el poder adquisitivo del venezolano sea el más bajo de América Latina, que ha hecho que no hayan salarios, que no hayan sueldos, que ya hace 4 años que no se habla de sueldos y salarios, sino se habla de una bonificación del salario, ¿sí? Una bonificación que usted recibe mensualmente, pero que no tiene incidencia ni en vacaciones ni en aguinaldo, que es cuando la sociedad venezolana, esa clase media venezolana que le dio vida a Venezuela por más de 100 años, podía, escuchas bien, podía cada diciembre y cada vacaciones abastecer el país en turismo, abastecer el país con importaciones, abastecer el país también con vuelos, abastecer el país con en diferentes áreas. ¿No? Ese no es el tema en este momento. Pero tenemos una triple emergencia. La primera es la emergencia económica. Tenemos una segunda emergencia, que es la emergencia sanitaria. Vean los hospitales del país y se van a dar cuenta que nosotros tenemos una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria. El crecimiento de las clínicas privadas en Venezuela ha sido producto del abandono del sistema público y la entrada del sistema privado, por supuesto, a casi a un 65-68%, donde iba mucho cuando estaba en Venezuela, no mucho, no por mí, por mi hija, a alguna clínica, y dejábamos cantidades en dólares. Si eso lo multiplicamos por cuántas personas atiende cualquier clínica en Venezuela, la deuda, ¿sí? La deuda pública, o sea, la deuda que tiene el Estado con nosotros, porque en la Constitución nos tienen que nosotros garantizar la salud, porque eso lo dice la Constitución, así como nos tienen que garantizar la vivienda y nos tienen que garantizar la educación, le están violando todos los derechos. Pero bueno, vámonos con la crisis sanitaria. Hay déficit de médicos, hay déficit de medicamentos, hay déficit de todo dentro de los hospitales, ni siquiera baños hay en los hospitales. Y de paso, 2 terremotos en Caracas, en la capital, en el corazón del país, en el corazón económico, financiero, en el corazón social, político y económico del país, hubo 2 terremotos. No son casualidades, no son casualidades. Aparte de esto, se suma el tercer llamado de emergencia o la tercera crisis para Venezuela, que es la emergencia por catástrofe. Ya aquí, 0-1 tenemos. No hay un país o no hay una ciudad, no hay una capital, porque si hubiese sido en otras partes de Venezuela, estaríamos incluso hasta conscientes. ¿Por qué? Porque en los últimos 12, 13 años trató Maduro, ha tratado Delcy, de pañitos de agua tibia al resto del país, pero que toda la cantidad de dinero que entra a Venezuela, que ellos no se roban y que dejan para el gasto público o la inversión social, como usted lo quiera llamar, llámelo como los términos que usted desee, iban a Caracas. Caracas no se quedaba sin luz hace un año. Se está quedando sin luz ahorita porque ya hay una crisis eléctrica
profunda. Dentro de esa emergencia, que yo digo emergencia económica, también entra el tema eléctrico. La capital no tiene agua, no tiene agua, no tiene agua. Y no desde ahorita, desde hace 20, 25, 30, 35 años, lo hemos visto, hemos estudiado, hemos investigado este tema del agua. Pero el resto del país tampoco la tenía. Había una emergencia, pero Caracas se asfaltaba, se pintaba, se maquillaba bonita Caracas. Y el resto del país estaba solo esperando. Había una división enorme entre la República Independiente de Caracas, como algunos bromeábamos, y el resto del país, consumido en sus provincias heredadas desde la independencia y un poco de desarrollo en el siglo XX, tratando de tapar algunas cosas con medios privados, con emprendedores, con dinero que sale de la migración y entra a Venezuela mensualmente, que es la que mueve también el motor económico dentro de Venezuela. Se trataba de hacer esto. Entonces, entra a Venezuela a partir de ayer con 3 grandes crisis, con 3 grandes emergencias que son difíciles de tapar. La emergencia económica no se puede sostener ya. Es una emergencia que vamos a caer. El dólar sube todos los días. Sube varios puntos todos los días. Está devaluada nuestra moneda. El bolívar lo devaluaron. Se ha acabado el bolívar. Tenemos una crisis sanitaria. La salud tiene que ser lo primero que usted le tiene que garantizar a su pueblo. No tenemos garantías de salud. Y tercero, 2 terremotos de 7.2 y 7.5 que le dan el golpe a la capital. Un golpe no de muerte. Un golpe muy fuerte a La Guaira, que es el centro, que es el nodo turístico del país. Que es donde llegan, que es donde están, porque tenemos el principal puerto y aeropuerto del país en La Guaira. Son ataques simbólicos. Son guerras de colores. Van directamente a los símbolos productivos de un país. Les dieron a la capital, que es donde está la administración pública, la administración principal, el sistema de justicia, donde está el Consejo Nacional Electoral, donde está la Asamblea Nacional, donde los poderes hacen vida en la capital. Son golpes no mortíferos, repito, porque si algo ha aprendido el venezolano es a resucitar. Es desde lo que somos como cultura, bromistas, echadores de bombas, chalequeadores, como dicen en Caracas, nosotros hemos podido con resiliencia salir adelante. Ojo, lo único que faltaba, yo lo he dicho en un programa y venía ya con tiempo, dice, lo único que nos faltaba ver en Venezuela era un terremoto y que los ovnis llegasen. Ojo, y las dos cosas pasaron. Hace unos años pasó un terremoto de 7.2 que solo greteó una columna en Caracas. Los memes en redes sociales fueron de inmediato porque el venezolano es muy bueno para eso. Y el segundo, se han visto en Venezuela casos ovnis repetidas veces, solo que bueno, como eso es un tema privado hasta dentro de poco, después del 4 de julio del 2026, cuando cumplen los Estados Unidos 250 años de independencia, vamos a empezar a ver las revelaciones. Lean los textos sagrados, lean la Biblia, lean Lucas 20:11, las señales en el cielo, las inundaciones, los terremotos, las guerras, las pandemias, la hambruna, todo eso ha llegado. Allá el que no cree, los que creemos que estos son señales, que estamos cerca de la venida de Cristo, nosotros podemos estar preparados espiritualmente, al menos estar preparados. Por eso invito a Venezuela a prepararse también de esto. Esas 3 crisis están llevando en este momento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada a tomar decisiones claves. Pasará a la historia Delcy Rodríguez como o la salvadora de Venezuela o simplemente la que entregó Venezuela a manos ya no de las potencias, sino de la potencia, que es Estados Unidos de Norteamérica. Llevó los Estados Unidos de Norteamérica en 6 meses a arrinconar a Venezuela completamente. Con decreto Obama, sanciones del 2017, más de 900 sanciones individuales y colectivas. Sanciones que no nos permitieron a nosotros vender nuestro petróleo. Bloqueo que no nos permitió a nosotros que llegase nuestro capital a Venezuela nuevamente. Ojo, que estos bloqueos y las sanciones hicieron muchísimo daño. Venezuela extrajo a Maduro, ¿sí?, para bien, porque era la única forma de empezar a hacer una transición. Solo que en estos 5 meses ha aprovechado como potencia,
como potencia de extraer lo que más puede. Necesitaba petróleo, ya lo tiene. Son 500.000 barriles que se están llevando diario. Y otra cantidad para la India y otra cantidad para pagar a China lo que le debemos. Yo, mi hija, mi nieto y mis bisnietos están hipotecados en Venezuela. Yo nací en el año 1984 y nací hipotecado por la devaluación del bolívar que hicieron en el año 78. Y todavía yo estoy endeudado y pagando deuda. Bueno, ya con esto tenemos las próximas 3 generaciones con garantía de que van a estar hipotecadas dentro de Venezuela. Porque lo único que le queda a Delcy Rodríguez aquí, que la arrinconaron con la extracción, la arrinconaron con el petróleo, con el gas, con las empresas, a que digan lo que ellos quieren, es el terremoto. Porque con el terremoto ya no se puede hacer, no podemos luchar. Así llegue ayuda de la luna, nosotros no tenemos financiamiento. Y si salimos a buscar financiamiento, nos van a decir, aquí hay una deuda de 240.000 millones de dólares. ¿Cómo le financiamos? Porque el Fondo Monetario Internacional ayer fue tocado por Venezuela. Está planteándose algún préstamo. Ese préstamo, ojo, no es gratis. Aquí van a entrar, de aquí, escúchese bien, van a entrar grandes edificaciones en Venezuela, producto del intercambio, dicen ellos, del intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Usted me va a pagar en 50 años con una concesión que necesito en Lisa 1, que es la que está explotando la ExxonMobil, siendo de Venezuela, pero como si fuera de Guyana. Qué rico, ¿eh? Qué lindo, como hemos abandonado el territorio también. Abandonamos el territorio. No cumplimos con el deber. Lo abandonamos. Y allá, en la costa, en eso que llaman zona de reclamación, mal llamada zona de reclamación, la ExxonMobil del 2010 en Lisa 1 y Lisa 2 saca petróleo todos los días y es nuestro, pero se lo paga Guyana. Qué rico, ¿no? Qué lindo, qué fácil todo esto. Ojo, ojo, que nos han visto la cara. Sí, bueno, ya no nos vieron la cara, ya están seguros de que somos unos imbéciles. Ojo, con estas 3 crisis, Venezuela, al buscar financiamiento, necesita, a partir de la riqueza que tiene, bueno, sin bajarse los pantalones y caer en lo que quieren los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Vendrán planes Marshall para Venezuela? Por supuesto que sí. ¿Que van a resolver el problema eléctrico? Es que ya se firmó, ya le van a meter 1000 vatios en 2 años a la electricidad en Venezuela, a la producción de energía eléctrica. Con esto cada vez está más cerca esa narrativa odiosa, grosera, antipática de que somos simplemente un estado ahora de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque va a ser más fácil para ellos que seamos un estado, que ellos están resolviendo los problemas al dejarnos con independencia y solamente una ayuda buena, una ayuda que ellos no quieren absolutamente nada. ¿Sí? Este análisis del terremoto, porque los terremotos dieron en el corazón de lo que ya estaba fracturado, destronaron la economía venezolana, destronaron la salud en este sistema sanitario y destrozaron también con esta catástrofe de los terremotos, desnudó todo un sistema que no tiene ambulancia, que no tiene camiones para los bomberos, que no tiene herramientas, que no tiene absolutamente casi nada. No tiene casi nada Venezuela para poder proyectarse a un futuro solo. Necesita Venezuela caer, lamentablemente, caer en las redes de las potencias para salir adelante. Pero esto ya lo sabía Hugo Chávez. Por eso Hugo Chávez trataba siempre de alinearse con algún grupo, porque sabía que solo no podía andar. Si ese dinero, que es lamentable decirlo, porque dice que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero es que nunca se hizo tanto dinero en Venezuela como hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez tuvo para haber sacado a Venezuela y ser una de las grandes 7 potencias del mundo. Si estuviéramos en el G7, que hasta la semana pasada se sentaron en el G7 a discutir qué iban a hacer con Irán y qué iban a hacer con algunas decisiones en el mundo. Ojo que se estaba vendiendo petróleo a 100 porque había una guerra en Irán. Ya el petróleo cayó a 72. Ya está en un precio normal, normalizado el petróleo nuevamente. ¿Qué va a pasar aquí? Lo único que puede pasar es reinstalar un sistema financiero, introducirnos nosotros en un sistema monetario como el dólar y decir sí a todos por los próximos 50, 60, 70 años a los Estados Unidos de Norteamérica u a otra potencia que quiera entrar a Venezuela. Que son muchas las que quieren entrar a Venezuela porque la riqueza es, ya hemos dicho en este programa todo lo que tiene Venezuela. Solo que en este momento la financiación es lo que se necesita ya.
Eso lo va a manejar la presidenta, ¿no? Esos son fondos que se van a meter en Venezuela y que van a trabajar el tema de puertos, el tema de trenes y transportes, que van a trabajar el tema de vuelos y espacio aéreo, que van a trabajar temas como la parte militar y armamentística, que van a trabajar lo del gas, que van a trabajar sobre el petróleo, que van a trabajar sobre las minas que ya están listas, que toda la faja petrolífera del Orinoco con oro, con diamantes, con coltán, con todo lo que hay allí. O los venezolanos, las refinerías las van a agarrar las principales empresas en Guyana, en Guayana, todo lo van a agarrar. El turismo, todo, absolutamente todo lo van a tomar. Ojo, nos encerraron tanto que no hay otras opciones. Que no hay otras opciones en este momento. La pelea era contra China, lo hicieron posible, sacaron a China. Vemos cómo está el mapa de América Latina, el mapa de Sudamérica, y ya queda Brasil, y ya los bolsonaros con los evangélicos sionistas se están movilizando para derrotar a Lula da Silva y a su grupo, para poder instalarse en Brasil. Con el hecho de que, recuerden que Brasil es uno de los principales exportadores de soya a China. También quieren que no se salga, desean que no salga más soya para China. Con el triunfo de Keiko Fujimori en Perú, ya el puerto que está en Lima, el nuevo puerto, el puerto más grande de América Latina, ya los chinos empiezan a mirar las cosas como raras aquí. Solo que, claro, ya está firmado que la autonomía es absolutamente de China. Y Perú solo recibe las ganancias de ese puerto. Eso van a hacer en Venezuela. ¿Que la van a modernizar? Esperemos que la modernicen. Porque si la modernizan, pues por supuesto les quedan mejor las cosas a ellos. Aquí hay otros temas que íbamos a tratar, ¿no? Solo que, bueno, por motivos de tiempo y motivos quizá de no querer tratar otros temas, sino directamente solo con el venezolano y tratar este tema de análisis que nos lleva a nosotros a pensar algo extraño, ¿no? Todo lo que nos ha sucedido, todo lo que hemos visto, devastación económica, crisis económica, nos dejaron sin dinero, 14 ceros se le tuvieron que eliminar a la moneda que agarró Hugo Chávez desde el año 2008, que le quitó los primeros 3 ceros, una moneda que venía con mucha fortaleza. Una moneda que en el siglo XX era de las principales del mundo. Destrucción de PDVSA, una de las principales compañías del mundo. De las empresas de Guayana, que eran de las principales del mundo también. ¿Qué nos sucedió? ¿Qué pasó en este proceso? Que incluso el Banco Central de Venezuela ya tiene que contratar más personas para poder contar tantos ceros de la liquidación, de la escasez de dinero que hay en Venezuela. Y con esto, Chávez, Maduro y ahora Delcy Rodríguez también vendieron a los venezolanos nuestras energías, porque la migración no fue de gratis, nos sacaron también de Venezuela. Hicieron que saliéramos de Venezuela por las buenas o por las malas, por moda o por necesidad salimos de Venezuela. Nos hicieron salir de Venezuela. Más hay sangre en Venezuela porque necesitan dar sangre a los que vendieron su propia alma para permanecer en el poder. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Que no termina de romperse las cadenas que nos oprimieron por 500 años y después nos oprimieron por 100 años en los Estados Unidos y después nos oprimieron y ahora nos va a oprimir 50 años más los Estados Unidos de Norteamérica sin nosotros haber tomado una sola decisión saludable. Por ello insisto que el 28 de julio del 2024 fue el día clave de la historia venezolana para haber hecho el cambio, para haber hecho la transición y que todo en este momento hubiese sido distinto. El 28 de julio, el día de las elecciones, el día que secuestraron el país, el día que se agarraron, que se cogieron las instituciones, que se hicieron dueños de un país y ahora tienen que vendérselo al que lucharon, contra los que lucharon, contra el imperio. Ahora son trabajadores del mismo imperio. Es que se sepa eso, hay que denunciar ese tema, porque el tema del terremoto, con mucha tristeza, sí, que tenemos todavía arruga el corazón, sí, que tenemos que ser duros para afrontar este tema, también, porque el venezolano, bueno, lamentable por los que ya murieron, lamentable, pero quedan ahí todavía personas que se van a rescatar, quedan personas todavía que tienen que ofrecérsele. Y aunque lo material se recupera, ¿cómo recupera usted una casa de hoy para mañana en Venezuela? Entonces se tiene que trabajar 2 y hasta 3 veces más para poder comer al menos. ¿Cómo se recupera esto en Venezuela?
¿Cómo se recupera un país? ¿Cómo nos recuperamos nosotros? ¿Cómo tenemos planes nosotros para volver al país y darle todo lo que nosotros hemos aprendido, tanto adentro como fuera, en formación universitaria o formación en la calle, la universidad de la calle, o formación como migrante? ¿Cómo nosotros le vamos a devolver algo de lo mucho que nos ha dado Venezuela? Si llegó esta catástrofe, 2 terremotos seguidos, y ahora el objetivo es recuperar todo eso. El objetivo ya ni siquiera es la transición, aunque la transición debería llegar ya. Debería ser consciente del Si Rodríguez y el gobierno y tratar de hacer la transición ya. Ya liberarse de eso y liberar a Venezuela de las cadenas que nos tienen, que son cadenas espirituales, que son cadenas ideológicas, que se vendió al mejor postor. Miren a Haití, miren a Cuba, miren a Nicaragua. Aquí se está hablando de temas profundos, señores. Aquí no estamos con pañitos de agua tibia porque no podemos estar. No podemos hacerlo. Nos negaríamos como seres, nos negaríamos nosotros hasta moralmente si no lo dijéramos. No se invirtió el dinero en lo que se tuvo que haber invertido. No se invirtió, no se tuvo en cuenta que un país iba en crecimiento, que cuando nos asomamos a otro país nos sorprendemos con lo que vemos porque nos retrasamos allá. En la Venezuela, que era la 1, la 2 o la 3 de América Latina por 100 años, siempre luchamos con Brasil, con Argentina, con México, a ser los primeros en algunas cosas. Ya no, ya estamos luchando con Haití, luchamos con Cuba. No tengo nada en contra de estos países, pero también necesitan un cambio urgente. Un cambio urgente. Ojo, que lo que se está viendo también en América Latina, en este momento, con la presión estadounidense sionista dentro de Estados Unidos, dentro de América Latina, es una asociación entera, un continente entero que obedezca a la potencia. Allá vamos, pero creo yo, siento yo, que nos encerraron, nos llevaron hasta el punto de ya exigirles, no, rogar de rodillas la ayuda humanitaria, como la rogamos hace 10 años cuando hacíamos colas, hace 10 años cuando caminábamos 12, 13 kilómetros para llegar a nuestros hogares, cuando molíamos maicitos para poder comer. Esos días también necesitamos ayuda humanitaria. De esos temas quería yo hablar también hoy, de una familia que les nombré la semana pasada, un tal Leopoldo López y una tal Lilian Tintori con todo su grupo, que también quieren enquistarse en la nueva Venezuela. De esto estamos hablando, de esto es lo que estamos hablando nosotros, del después, porque ayer ya lloramos, seguimos llorando, seguimos lamentando no estar en Venezuela para ayudar, seguimos lamentando no estar allá, pero estamos fuera también tratando de aportar lo que podamos. Tenemos que hacer una cadenas de oración, pero también cadenas de denuncias. Los Estados Unidos tienen que levantar sanciones en este momento para que en Venezuela pueda ingresar el dinero que se tiene retenido en más de 70 bancos a nivel internacional. Son más de 350.000 millones que nos tienen retenidos del saqueo que se hizo que enfermó Chávez y el 5 de marzo que murió. Un saqueo de 350.000 millones de dólares que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se hizo un saqueo tan enorme. Ese dinero tiene que volver al país porque es nuestro, porque se fue de nuestro petróleo, que lo sacaron, que se lo robaron, tienen que devolverlo porque se necesita en este momento. La pregunta es, ¿los Estados Unidos permitirá que ese dinero vuelva? ¿O simplemente pondrán un banco a que lo administre y nos dé las dádivas necesarias como fue todo el siglo XX también, ¿no? Ojo, amigos, pendiente con lo que empieza a pasar en Venezuela. Esto no es casualidad. No son casualidades lo que sucede en Venezuela. Como no es casualidad lo que sucede aquí en Europa con los calorones que están haciendo. ¿Sí? Investiguen sobre el proyecto Jara. Hay mucho panfletario allí en redes sociales hablando sobre el proyecto Jara. Busquen, vayan, investiguen, pero vayan directamente a las fuentes. Investiguen cómo hacen con las antenas Jara en el mundo. Cómo ocasionan lluvia, cómo ocasionan sequías, cómo secan ríos por completo. Vayan a hacer eso. Vean, analicen lo que está sucediendo. Todo mi amor, todo mi respeto al pueblo venezolano, que una vez más nos toca levantarnos como nos tocó levantarnos cuando perdimos los 3 primeros ceros de la moneda. Cuando ya no pudimos vender 3 millones de barriles, cuando nos tiraron el petróleo a $27, cuando no entró al país 96% de las cosas que tenían que entrar,
Cuando empezamos a ver a todos los presidentes de Banco Central de Venezuela, fuera de Venezuela, con nuestro dinero. Cuando vimos los 23.000 millones que se robó Tarek El Aissami y su gente. Cuando vimos ya a Nicolás Maduro y a Cilia Flores llevándolos a los Estados Unidos para que paguen por lo que hicieron. Cuando hemos visto a Alex Naim Saab, que también fue detenido y llevado a los Estados Unidos por jugar con el hambre de nosotros, por llevarnos productos clase D, porque todo en esta vida se paga. Todo en esta vida se paga. Lo bueno y lo malo. Si usted es bueno, le llueven bendiciones. Pero si usted es malo y ha hecho estas cosas, porque esta cosa no se la hizo usted a un vecino, se la hizo a todo un país y acabó con 4 generaciones que ahora en este instante estamos realmente hipotecados, sin futuro para volver a Venezuela en el corto plazo. Repito, en el corto plazo. Si nos levantamos de este pueblo venezolano, quedará en la historia que ningún país, ojo, escúchese bien, ningún país ha sufrido tanto como nosotros. Migración de 9 millones de personas sin una guerra civil. Cantidad de asesinatos sin una guerra civil. Pérdida de dinero monstruosamente sin una guerra larga. Ojo, que esto es histórico. Nos ha pasado de todo. La extracción. Entraron a nuestro territorio, se llevaron al presidente y a la primera dama. Solo sucede en Venezuela las invasiones. Solo sucede todo en Venezuela. Es Disney World. Todo sucede dentro de Venezuela. Y no es para reír, es para ponernos a razonar realmente qué vamos a hacer con el país. ¿Qué planes hay? Llamo a esta gente de oposición que quiere gobernar el país, que nos muestren un plan de aquí en adelante. No puede estar mostrando caricatura ni hablando 2 minutos en un reel que la gente ya no quiere ni escucharlos. Es proponerle al país, aunque las propuestas siento yo que están de más, porque entendemos para dónde va Venezuela, en manos de quién está cayendo Venezuela, en manos de quién va a quedar Venezuela. Oh, duele muchísimo, porque hace un año pasó en Apartadero la inundación y esa gente todavía sigue de refugio en refugio. Contemos, envíenme a mí planes, chavistas que me estén escuchando, ¿cuántas casas le han hecho a esa gente que perdió? Si las carreteras ya fueron arregladas, si ya tomaron decisiones de sacar a la población de allí porque no se podía construir cerca de los ríos, porque hubo vivienda pero no hubo hábitat, porque construimos donde nos dio la gana. Eso trae consecuencias y las consecuencias primarias son eso. Corazón, símbolos en Venezuela, La Guaira, el principal puerto y el principal aeropuerto del país, fue golpeado por 2 terremotos consecutivos. 2, si con uno Haití, México, Chile, Ecuador, que fue en Guayaquil, tuvieron problemas con uno, imagínense, nosotros tuvimos 2. Tuvimos 15 grados de descargas. 15 grados en 2 terremotos. ¿Cómo Venezuela no está totalmente acabada con esos terremotos? Dios es grande. Es un sacudón. ¿Sí? Nos está envalentonando a que realmente despertemos. Solo que si despertamos empezaremos a luchar entonces contra una potencia que nos va a oprimir, porque salimos de uno para meternos en otros, porque independientes lamentablemente América Latina, África y el tercer mundo no va a ser. Así que bueno, me despido, no quiero hacer más largo este programa. Recuerden esos datos económicos: 220.000 millones de dólares de regalo de Hugo Chávez, menos Maduro, más Hugo Chávez a otros. Maduro no, porque no tuvo las grandes ganancias que tuvo Hugo Chávez, pero bueno, robaron muchísimo, siguen robando. Seguirán robando también. Lo malo es que seguirán robando. Y el tema de la triple emergencia, mucho cuidado con esto, que esto va a llevar a la presidenta encargada en este momento a tomar decisiones drásticas. No tiene de otra. No puede levantar el teléfono y llamar a Xi Jinping, porque Xi Jinping ya salió de Venezuela, ustedes me sacaron, ustedes escogieron a los Estados Unidos, ya yo estoy aquí. No pueden llamar a Putin porque Putin está luchando su propia guerra. Tiene 300.000 millones de dólares también que el Banco Central Europeo se los ha tomado, se los ha quitado, porque así funcionan las grandes potencias. Tiene sus propios problemas. No llamemos a Irán, porque Irán está pensando en cómo ser el dueño ahora de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque derrotó a la gran potencia del mundo. Tienen que llamar a los Estados Unidos, que tienen entre sus planes convertir a Venezuela en el estado 51 y quitarnos el amarillo, azul y el rojo y colocarnos el blanco, el azul y las estrellitas.
y poner las orejitas de Mickey Mouse y celebrar ahorita el 4 de julio, tirar morteros para celebrar la independencia de ellos. Lamentable, sí, es lamentable, pero es la realidad. Es a los que nos llevó el chavismo. Tanto nos alejó del imperio que terminó llevándonos por el mejor camino al imperio, a ser parte de esto. Así como va a ser Colombia con De las Priellas, así como es Perú con Keiko Fujimori, así como es Ecuador con Noboa, así como está Argentina con Milei, así como está Chile con Kass, así como está Keiko Fujimori en Perú, y en Bolivia con Vaz Castillo, y próximamente el hijo de Bolsonaro en Brasil. ¿Realmente decidimos nosotros? ¿Realmente existe democracia en América Latina? Por favor, usted no elige. Eligen por usted. Hacen lo que quieran. Con todos nosotros hacen lo que quieran también. Y eso va también para la Unión Europea, que bueno, ya tiene en este momento una dependencia de los Estados Unidos de su sistema financiero y de su sistema energético. La energía europea dista de lo que dice o no dice Donald Trump. La OTAN 3.0 lo esperamos para la próxima semana. Encárguese de su propio ejército, le dijo Trump. No me quisieron acompañar en Irán. Ya ahorita van a pagar las consecuencias. Porque Trump, como supremacista y con el grupo que está, es vengativo. Es vengativo. Ojo, cayó el Bitcoin 58,000. Desde septiembre del 2024 no caía, para dar datos rápidamente. Petróleo cayó a 72 dólares después de haber estado en 120 dólares. ¿Producto qué? De la tregua, producto del acuerdo de paz que hay entre Estados Unidos e Irán. Israel sigue sin respetarlo. El oro también cayó. Hizo el más bajo 3.959. No quería pasar la barrera de los 4.000. La traspasó. Ya está arriba nuevamente. Estaba cotizando esta mañana cuando tomé los datos en 4.009. Ya va por el 4.038. 4.039 lo tocó hace una hora o 2 horas. Lo más importante aquí, o lo más interesante de todo esto, es que el gran ganador es China. ¿Por qué? Porque hay un dólar alto. El DXY, que es el índice que mide el dólar, está muy alto. ¿Y quién tiene más dólares que los Estados Unidos? China. ¿Quién tiene más bonos que los Estados Unidos? China. Los tiene todos. Están altos, los está vendiendo a Japón y Alemania directamente. Pero bajó el petróleo. ¿Quién es el principal comprador de petróleo? China, que pasó un mes sin comprar y se asustó el mundo porque China no estaba comprando petróleo. Sacó la gráfica, 1.390 millones de barriles como una reserva estratégica. Escuchen, reserva estratégica, no estoy diciendo la principal reserva del mundo, reserva estratégica. Sí, cayó también. Pues, tengo petróleo, ahora sí compro. Está en 73, me vuelvo a llenar de petróleo. Empezó ayer nuevamente a comprar petróleo. Pero China, el oro bajó también. No me interesa. ¿Quién es el mayor comprador de oro? China. China es el mayor comprador de oro del mundo y ya dejó de comprarlo en 5.000 como estaba para comprarlo en 3.959 buscando los mejores precios. Por donde usted mire, China está ganando. ¿Que la inteligencia artificial? Tengo a Alibaba y a DeepSeek. Y tengo un suministro enorme a las grandes potencias de inteligencia artificial. Que la nube es Google Play y Apple Store son los dueños. Yo creo mi propia nube. Y China creó su propia nube con 50 millones de multimillonarios. Y ahora vale más la nube en China que la nube que tienen las grandes potencias, esas que en las que descargamos nosotros las aplicaciones. Ojo con China. Ojo con China. Venezuela lamentablemente no aprendió nada de China. Estuvo 18 años allí y no aprendió. Una vez estaba Maduro y dijo mi hermano Xi Jinping y yo dije qué vergüenza. Qué vergüenza tener un hermano como Maduro. Para Xi Jinping en forma de broma, ¿no? Ojo con esto, la dependencia total. Dice Europa como siervo de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos para la próxima semana. Tenemos muchísimas cosas para la próxima semana. Se cuenta que, 150.000 españoles en Venezuela. Es la data que se tiene. Entonces, esto va para el PP y para bots. 150.000 españoles dentro de Venezuela. Ustedes se están quejando porque aquí estamos 500.000. ¿Qué cotizamos? Ojo, ¿qué cotizamos? ¿Qué estamos regalando? ¿Qué trabajamos? ¿Qué estamos produciendo? Como pasó en Colombia, como pasó en Perú, como pasó en Chile, como pasó en Argentina, que la economía subió gracias a la mano de obra venezolana. Ahora los peruanos se sienten empoderados porque el venezolano les enseñó a ser independientes y emprendedores. Ojo, me despido, hice muy largo el programa. Hasta luego, que la pasen excelentemente bien. Oramos por nuestro gran país Venezuela, en el gran país que se va a convertir, en el gran país que va a ser de aquí a 20 años. Esperemos que las decisiones sean las correctas
Y si, bueno, si tenemos que hipotecar, como ya lo hemos hecho por muchísimo tiempo, que sea una hipoteca razonable, inteligente y que a medida del tiempo de resultados positivos. Esto es el siglo XXI, es el siglo de las potencias, es el siglo donde la derecha e izquierda se acabaron, ya que esas dos formas de narrativa, de discurso, de pensar, de actuar, de hacer política, de hacer economía, de hacer sociedad, se acabó. Y ahorita existen otros grupos, ya los he nombrado varias veces. Busquen los globalistas para que se den cuenta ustedes cómo actúan los globalistas y qué tenemos nosotros dentro de América Latina. Cuídense, que estén muy bien.